La situación de la frontera norte como la frontera sur son muy complejas porque ambas poblaciones, me refiero a Tulcán y Aguas Verdes, o en el caso de Ecuador, Guaquillas, viven del comercio y del intercambio de mercancías con sus pares, sea para el lado Perú como para el lado de Colombia en Ipiales, al sur de ese país. Pero el cierre de las fronteras desde el pasado mes de marzo ha generado mucho inconveniente desde el punto de vista comercial y económico, además de la situación ya compleja y difícil que atravesaba Tulcán y toda esa zona fronteriza con el vecino país, como hemos dicho. Además de esto se suman ahora las restricciones, la movilidad, el toque de queda y el estado de excepción, algo que complica mucho más la situación de la ciudad. Con nosotros a esta hora de la noche, el señor alcalde de Tulcán, don Cristian Benavides. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos hasta ahora en el Telediario. Buenas noches, un abrazo a todo el pueblo ecuatoriano. Un gusto saludarles. Bueno, de la última reunión que tuvieron los presidentes vía virtual se había hablado de una potencial apertura del puente Rumichaca y de la frontera tal vez el 15 de enero. Pero estas últimas circunstancias de la pandemia ha obligado a restringir aún más la movilidad, el toque de queda y el estado de excepción. Para el caso de Tulcán, ¿cómo ha afectado esto en el normal desempeño de las actividades de la ciudad? Bueno, desde el 2015 el Cantón Tulcán fue declarado como un cantón deprimido por la situación económica. El peso colombiano y su posibilidad de devaluación pues complicó la competitividad, sobre todo entre las ciudades de Ipiales y de Tulcán. A partir de ello hemos venido sorteando una suerte de crisis económica permanente que de una u otra manera se agravó con la situación de la pandemia. Lo cierto es que hoy tenemos fronteras cerradas, con condiciones que a nosotros nos preocupan muchísimo, sobre todo porque en el lado colombiano pues se avisoran de que en la parte sur no existen menos de 30.000 casos confirmados de COVID. Esto nos preocupa mucho porque si bien es cierto la frontera está cerrada en papeles, no es menos cierto que ya en la cuestión real, en la cuestión del día a día, cientos de tulcaneños se movilizan por los pasos clandestinos hacia la ciudad de Ipiales a hacer sus compras e intercambio de productos. Esto nos preocupa por el lado de la salud y obviamente también en la situación económica, que pese a haber un repunte, eso sí debo ser muy claro, en el sector de Tulcán ha habido una activación económica medianamente aceptable porque la gente a la fuerza, de manera obligatoria, ha tenido que aprender a comprar lo nuestro, a hacer las compras en nuestra localidad. No es menos cierto de que la dinámica comercial con Ipiales todavía se sostiene. Precisamente hace pocos días, un grupo de comerciantes y transportistas de Ipiales cerraron las vías que conducen de la frontera hasta Ipiales en protesta y rechazando el cierre de la misma y exigiendo al gobierno colombiano la apertura del paso normal de mercancías y personas porque dicen la afectación económica para ellos es muy fuerte porque casi 8.000 de estos comerciantes viven del transporte, sobre todo de mercancías hacia el Ecuador. Y del lado ecuatoriano es una situación un poco similar, pero esto no va a pasar antes del 15 o quizás el 30 de enero, de lo que se prevé. Sí, la problemática que se ha generado justamente en el lado de Ipiales es la desesperación por tener acceso a los dólares de miles de ecuatorianos que iban a hacer las compras incluso de productos ecuatorianos en Ipiales, ¿no? Eso es un poco lo paradójico también que generan este tipo de cosas. Pero pues sí debo manifestar de que a nivel de la salud, nuestro planteamiento al COE Nacional en su momento fue de que la apertura sea una apertura controlada, si es que se lo va a hacer, sea en la fecha que sea, si es el 15 o el 30 o después, que exista un protocolo específico y muy claro y muy evidente para quienes son adjudicatarios de la canasta comercial transfronteriza, mecanismo legal que podría aportar a 6.800 comerciantes tulcaneños aproximadamente que bajo un protocolo específico pueda ir hacia la ciudad de Ipiales y hacer las compras para realizar este intercambio comercial y esta dinámica común entre la frontera. Lo que sí estamos en desacuerdo es que se haga una apertura total
para todo tipo de personas en el paso de este lado fronterizo, porque eso colapsaría nuestro sistema de salud, que para variar es un sistema universal y gratuito, lo que significa que mucha gente de otros países puede venir a colapsar el sistema de salud en la ciudad de Tulcán, que tiene el hospital que apoya a toda la provincia en temas de COVID, y para otros temas también la situación de inseguridad que por temas de movilidad humana y por una situación de crisis económica que se vive en Latinoamérica en general, pues a nosotros sí nos dejaría desprovistos de personal policial y de militares que puedan soportar la situación de violencia y de inseguridad que podría vivirse al generarse un descontrol en una situación como la que acabo de evidenciar. Hemos también visto en la información de algunos medios locales y también de la zona que el intercambio de productos irregulares, llámese contrabando, de combustibles, de víveres, incluso paso de personas, sobre todo de venezolanos que algunos intentan todavía llegar a su país, es permanente y de eso viven algunas mafias. ¿Esta situación sigue igual de preocupante en la zona? Bueno, los pasos clandestinos y el contrabando es una dinámica común en frontera. Esto no va a cambiar ni con la apertura del puente ni con otras alternativas o paliativos que se puedan dar en la cuestión legal. Pero sí puedo manifestar de que ha habido un crecimiento, sobre todo de estas redes de personas que se han dedicado a realizar ciertas actividades con la gente en movilidad humana, sobre todo en terminales terrestres. Hemos generado una contingencia con la Policía Nacional, con el Ejército, para poder ir desmantelando estos ciertos grupos que son pequeños, pero hacen mucho daño al control y al buen manejo de las relaciones, sobre todo con las personas en movilidad, que pues al venir a lugares que desconocen muchas veces terminan pagando tributos que no son parte de nuestra normativa, sino más bien de estas redes delictivas que se están desmantelando y que algunas de ellas incluso ya están pagando condenas en los centros penitenciarios de la localidad. Entonces se está haciendo un trabajo allí, pero definitivamente esta es una situación que desborda, no es algo que se pueda controlar de un día a otro, sino más bien necesita de esfuerzos, sobre todo de, en este caso, las Fuerzas Armadas, quienes son los que controlan el cordón de frontera. Son cerca de 160 kilómetros y por ende nuestra frontera es muy permeable. Alcalde de Tulcán, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora y darnos la última de su ciudad. Muy amable a usted, Byron. Un abrazo. Gracias al alcalde de Tulcán, Cristian Benavides, a propósito de la situación que vive la ciudad, más allá de la complicación sanitaria, también la económica, que ha golpeado muchísimo por el intercambio fronterizo, el intercambio comercial suspendido ya hace casi 9 meses y que además afecta también a otras instancias de la actividad comercial y económica de la ciudad. Vamos a una pausa, regresamos con más información internacional y por eso también los deportes.